Buenas tardes, mis hermanos. Hoy en este canal hablaremos y responderemos preguntas de un ateo llamado Eladio Hernández. Él trabaja en una estación de radio en Santo Domingo en el programa El Recetario. Él dice que Dios no existe, pero al mismo tiempo lo culpa por toda la maldad que existe en el mundo. Esto se llama una contradicción atea. Comencemos. Gracias, mis hermanos, por estar ahí. Bienvenidos una vez más a mi canal, Harrington Levy 07. Y hoy estaremos respondiendo preguntas al ateo Eladio Hernández. Antes de entrar a las respuestas de sus preguntas, hay que dejar algo claro a Eladio. No puedes negar la existencia de Dios cuando te conviene y luego acusar a Dios cuando no sabes cómo explicar el mal. Si Dios no existe, entonces no tiene sentido culparlo. Y si lo vas a culpar, primero tienes que admitir que estás hablando de un Dios real, santo y moralmente superior a ti. Así que en este video no vamos a responder con burla como hacen ustedes en ese programa, sino con claridad y verdad sin diluir. No vamos a atacar personas, vamos a confrontar argumentos, porque culpar a Dios por la maldad del hombre no es inteligencia. Es una forma cómoda de escapar de la responsabilidad moral. Eladio, la pregunta no es solamente por qué existe el mal. La pregunta más profunda es, ¿por qué el hombre ama tanto vivir rechazando a Dios, despreciando su verdad, pisoteando su mandamiento y negando su existencia, y luego tiene la arrogancia de culpar a Dios por la maldad que existe en los corazones? ¿Cómo culpar a Dios si Dios no existe? Vamos a poner el video y vamos a ir analizando paso por paso las preguntas que Eladio va haciendo y la vamos a ir contestando. El demonio, el diablo, Satanás, pero es verdad lo que tú dijiste, porque tú me nunca ha hecho maldad. Ok, aquí Eladio afirma que Satanás, el diablo, nunca ha hecho maldad. Aquí vemos la incoherencia y la necedad al punto del que puede llegar un ateo para contradecir a Dios. Mira, Eladio, decir que el diablo nunca ha hecho maldad no es un razonamiento, es una estupidez. Es ceguera espiritual. La Biblia no presenta a Satanás como inocente, sino como homicida, mentiroso, tentador, acusador, engañador y destructor. Negar su obra mientras culpas a Dios no te hace más inteligente, a lo contrario, te hace quedar en ridículo, ya que demuestra que no tienes conocimiento del tema que estás hablando. Eladio, te pones al lado del engaño, porque cuando justificas al acusador y condenas al creador, no estás defendiendo la razón, estás repitiendo exactamente la mentira que Satanás sembró desde el principio en el huerto del Edén. Eladio, Satanás sí ha hecho maldad en el mundo. Él engañó al hombre en el Edén, acusó a Job, tentó a Jesús, cegó el entendimiento de los incrédulos, igual que ha cegado tu entendimiento. Entró en Judas para entregar a Cristo, llenó el corazón de Ananías para mentir y se disfraza como ángel de luz para presentar la mentira con apariencia de verdad. Un ejemplo de esto, la mentira que tú acabas de decir, que el diablo nunca ha hecho maldad. Quien inventó llevar a la gente a la hoguera y a mantenerlo por la eternidad hirviendo en las llamas, todo eso fue el invento de Dios. Ok.
Aquí el señor ateo está acusando a Dios de injusto por haber creado el infierno. Lo que pasa es que él no tiene argumento, ni el conocimiento, ni la razón de buscar el por qué Dios decidió crear el infierno. Eladio, el infierno no demuestra que Dios sea malo, como tú lo quieres presentar. Demuestra que Dios es justo. El infierno no fue creado por capricho, sino como juicio santo contra Satanás, sus ángeles y toda rebelión contra Dios. El problema no es que Dios quiera condenar. El problema es que el hombre ama su pecado, rechaza el arrepentimiento y después quiere acusar a Dios cuando llega las consecuencias. Un Dios que no juzga el mal no sería bueno, sería cómplice. Si Dios dejara impune el asesino, el violador, el corrupto y el rebelde, entonces no sería un juez justo, sino un juez corrupto. Lo injusto no es que Dios juzgue el pecado. Lo injusto sería que Dios mirara la maldad de frente, la dejara sin castigo y todavía tuviéramos la hipocresía de llamarlo justicia. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:9 que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está la medicina que te cura de entrar al infierno. En ese versículo. Es decisión tuya tomarte la medicina para sanar o no. Eladio, una estupidez dicha sigue siendo una estupidez, aunque salga de la boca de un gran intelectual, porque el prestigio no convierte la mentira en verdad. Ni un título académico puede disfrazar de sabiduría lo que no resiste la razón. La estupidez no se vuelve profunda porque la diga un intelectual psicólogo. Sigue siendo estupidez con traje, micrófono y un diploma. Continuamos. Dios fue que mandó el diluvio. Ok. Él dice ahora que Dios fue el que mandó el diluvio, pero con un tono acusador. Él no tiene la capacidad de estudiar y el ver el por qué Dios decidió mandar ese diluvio. Es más fácil acusar a Dios del diluvio y esa es tu varita mágica, acusar a Dios de todo. El diluvio no fue un acto injusto de Dios. Fue el juicio inevitable contra una humanidad podrida por la violencia, la corrupción y la maldad continua del corazón. Génesis 6 dice que la tierra estaba corrompida, llena de violencia, y que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Entonces, el diluvio fue un juicio contra la corrupción moral, la violencia, la rebelión contra Dios y la maldad continua del corazón humano. Pero Dios no juzgó sin advertir durante 120 años la vida. Noé preparó el arca y predicó justicia mientras aquella generación escuchaba, ignoraba, se burlaba y rechazaba la advertencia de Dios. Lo mismo que haces tú en ese programa, que escucha, ignora, te burla y rechaza la verdad de Dios. La puerta estuvo abierta, pero el orgullo humano prefirió la burla antes de la obediencia. El diluvio demuestra dos cosas: que Dios es paciente, pero no permisivo, y que la maldad no puede gobernar la tierra eternamente sin que el juez del universo intervenga. Noé fue salvo porque creyó y obedeció. Los demás perecieron porque su necedad lo cegó aun cuando Dios le estaba ofreciendo una salida. El problema, Eladio, no fue falta de misericordia de Dios como tú lo quieres presentar. Fue exceso de rebeldía en el hombre y necedad en sus corazones, que solo pensaba en solamente hacer el mal. Eladio, tu orgullo te tiene tan cegado que ya no distingue entre el criminal y el juez. Defiendes la maldad que el hombre practica, pero atacas al Dios que lo confronta. Eso no es pensamiento profundo, es necedad moral disfrazada de inteligencia.
para que exterminar a la gente. Es el que históricamente le ha dado a la humanidad lo peor, la guerra. Ok. Él está diciendo ahora que Dios le ha dado a la humanidad lo peor. Él no se da cuenta que está hablando cosas incoherentes, sin sentido. Pero bueno, ese es el ateo. Eladio, decir que Dios le dio lo peor a la humanidad no es inteligencia. Es una acusación torcida contra el único que le dio al hombre todo lo bueno. Dios creó todo bueno en gran manera. Le dio vida, propósito, verdad, comunión, autoridad y presencia de Él. El mal no nació de Dios. Pero tú no puedes entender esto. Nació cuando el hombre rechazó la voz del Creador y prefirió la mentira de la serpiente, de Satanás, del que tú dices que nunca ha hecho mal en la tierra. Muy parecido a lo mismo que tú estás haciendo. Porque tú lo que estás haciendo ahí es difundiendo una mentira. Culpar a Dios por la maldad del mundo es como quemar una casa y después acusar al arquitecto por las cenizas. El hombre produjo el pecado, la violencia, la corrupción, la injusticia y la muerte. No Dios. Romanos 5:12 lo deja muy claro. El pecado entró al mundo por el hombre y por el pecado entró la muerte. Pero aún después de la rebelión del hombre, Dios no le dio al mundo destrucción inmediata, le dio misericordia. No solo le dio vida, aire, pan y una oportunidad, le dio a su propio Hijo. Y tú, Eladio, tú que señalas a Dios como si fuera más justo, más sabio y más bueno que Él, dime una cosa. ¿Qué regalo puedes ofrecerle a la humanidad que supere la cruz de Cristo, donde Dios entregó a su propio Hijo para salvar a pecadores que ni siquiera lo merecían? Espero tu respuesta, si es que tienes una respuesta. Eladio, la cruz destruye tu acusación sin sentido, porque allí Dios no le dio a la humanidad lo peor. Allí Dios cargó sobre Cristo lo peor de la humanidad. Nuestro pecado, nuestra maldad, nuestro odio, nuestra injusticia y nuestra rebelión. La cruz no prueba que Dios le dio lo peor a la humanidad. La cruz prueba que Dios soportó lo peor de la humanidad para ofrecerle al pecador lo que jamás se merecía: gracia, perdón y salvación en Jesucristo. No confunda la paciencia de Dios con culpabilidad. No confundas el pecado del hombre con el carácter de Dios. Y no culpes al cielo por la maldad que nace del corazón humano. La verdad es esta, Eladio. La humanidad rechazó lo mejor de Dios, produjo lo peor con sus propias manos, y aún así Dios ofreció lo más amado, lo más preciado, lo más santo y lo más justo, a Jesucristo. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que tu acusación de que Dios le ha dado lo peor a la humanidad es una acusación sin sentido y estúpida. Y de la sangre de Cristo. O sea, unas insinuaciones hacia la violencia, porque justamente ese Dios que creen estas personas, lo que tiene es violencia. Ok. Eladio, cuando se habla de la sangre de Cristo, no se habla para violencia. Se habla para perdón de pecado y salvación. Eso significa la sangre de Cristo. Que mediante esa sangre nos limpia de pecado. Eladio, de
Decir que Dios tiene violencia es confundir la violencia pecaminosa del hombre con la justicia santa del Creador. El hombre usa la violencia para abusar, vengarse, dominar, destruir y derramar sangre por odio. Dios no actúa por odio, capricho ni corrupción. Dios juzga porque es santo, justo y porque el mal no puede quedar impune eternamente. Eladio quiere acusar a Dios de violento, pero al mismo tiempo exige justicia cuando ve asesinos, violadores, abusos, corrupción y maldad. Entonces, Eladio, ¿qué quieres realmente? ¿Un Dios que juzgue el mal o un Dios que mire la maldad de frente y no haga nada? Aquí está tu contradicción. Si Dios no juzga el mal, lo acusas de indiferente. Pero cuando Dios lo juzga y lo castiga, lo llamas violento y cruel. Tu postura no es buscar justicia, es acusar a Dios de cualquier manera. Si calla, lo condena. Si actúa, también lo condena. Eso no es superioridad moral. Eladio, eso es orgullo humano pretendiendo sentarse por encima del juez eterno, como si tu criterio torcido pudiera corregir la santidad de Dios. Estás queriendo hacer lo mismo por lo que Satanás fue expulsado del cielo. Entonces, el problema no está en la justicia de Dios. Eladio, el problema está en tu corazón. Quieres un Dios que castigue el pecado de los demás, pero que ignore el tuyo. Quieres justicia contra el mal ajeno, pero misericordia sin arrepentimiento para ti. Eso no es profundidad moral. Eso es hipocresía. Exigir juicio cuando te conviene y odiar al juez cuando su santidad también te confronta a ti. Dios no es un criminal, Dios es juez. Dios no asesina por maldad, Dios sentencia con justicia. Dios no destruye por placer, Dios juzga porque el pecado no puede burlarse de su santidad. Así que, Eladio, no llames violencia a la justicia de Dios, solo porque no soportas que el mal tenga consecuencias. Lo verdaderamente injusto no sería que Dios juzgue el pecado. Lo injusto sería que Dios dejara al culpable sin castigo y todavía lo llamara justicia. Así que no te tergiverse la verdad por una mentira para acusar a Dios. Y gente lo que quiso fue parecerse a Dios. Y por eso ese Dios soberbio prácticamente le ha hecho el mayor de los daños a la humanidad. Ok. Aquí Eladio acaba de decir algo más sin sentido, sin lógica, sin razonamiento. Simplemente lo ha dicho con necedad porque él es capaz de afirmar una mentira para acusar a Dios. Él está diciendo que Dios destruyó a Satanás simplemente porque quiso parecerse a Dios. Así de sencillo. Eladio, no maquilles la rebelión de Satanás como si fuera una aspiración inocente. Satanás no cayó por querer parecerse a Dios en santidad, amor o justicia. Cayó porque quiso ocupar el lugar de Dios. No quiso reflejar al Creador, quiso reemplazarlo. Cuando Isaías dice, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo, no está hablando de humildad ni admiración. Está hablando de soberbia, usurpación, rebelión abierta contra la autoridad de Dios. Satanás no quiso obedecer mejor, quiso dejar de obedecer. No quiso servir delante del trono, quiso levantar su propio trono. No quiso adorar a Dios,
quiso robar gloria, autoridad y gobierno que solo pertenecen a Dios. Dios no fue injusto con Satanás. Satanás fue arrogante contra Dios, como lo eres tú. Fue juzgado porque su corazón se llenó de orgullo, porque quiso destronar al Altísimo y ponerse como en el centro él. Así que, Eladio, Satanás no cayó por querer ser santo como tú lo quieres presentar. Cayó por querer ser Dios. Y cuando tú llamas inocente a esa rebelión, no estás defendiendo la razón. Estás justificando al rebelde, suavizando el pecado y llamando bueno a lo que Dios llama maldad. Y llamar bueno al pecado y decir malo a lo que Dios hace bueno, esa es la obra de Satanás. Si seguimos la fantasía de la creencia de que existe un hombre invisible en el cielo. Déjame. Ok, él dice que mi creencia y la creencia de mi hermano Carlos Veloz, que está ahí en el estudio con él, es una fantasía. Y rebaja a Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, como un hombre invisible en el cielo. Esa es la ceguedad y la necedad de los ateos. Señor ateo, decir que los cristianos creen en una fantasía y en un hombre invisible que vive en el cielo, eso no es un argumento, es una estupidez. Eso es una caricatura infantil que tú has inventado para burlarte de algo que no tienes la capacidad de entender. El cristianismo no enseña que Dios es un hombre invisible. Dios no es un ser humano escondido entre las nubes. Dios es espíritu eterno, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, fuente de la vida, fundamento de la moral, de la verdad y de la existencia misma. Te burlas diciendo, yo no creo en Dios porque no lo veo. Por eso no existe. Pero tampoco ve la conciencia, la razón, la lógica, el amor, la justicia, ni la dignidad humana. Y aún así vive usando esas realidades todos los días. No todo lo real se puede pesar en una balanza o mirar con los ojos. El problema no es que Dios sea invisible. El problema es que el corazón rebelde y necio que tú tienes quiere un Dios que tú puedas controlar, medir, reducir y poner bajo un microscopio. Pero Dios no es un objeto dentro del universo. Dios es el creador del universo. Y esta es tu contradicción. El ateo Eladio dice que Dios no existe, pero usa la moral para acusar el mal. Usa la razón para exigir sentido. Usa la justicia para denunciar la injusticia. Y usa una conciencia que tu propio materialismo no puede explicar. Así que no, Eladio. Los cristianos no creemos en un hombre invisible en el cielo. Creemos en el Dios santo, eterno, soberano, que creó todas las cosas, que se reveló en Jesucristo y que un día juzgará a vivos y muertos, incluyéndote a ti, Eladio. Burlarte de Dios no lo hace menos real. Solo demuestra la falta de conocimiento que tienes sobre Dios y su palabra. Que solo te queda la opción de ridiculizar lo que no puedes refutar. Y esa es tu varita mágica. Continuamos. Porque tienes un punto muy interesante. Déjalo. ¿Fue Satanás o fue Dios que mató los primogénitos de los egipcios? Y la pregunta del doctor Guerrero Heredia no nace de una búsqueda honesta de la verdad, porque él sabe que fue Dios el que mandó la muerte de los primogénitos. Nace cargada de veneno, intención y prejuicio. No es una pregunta para entender el texto bíblico, sino una pregunta diseñada para torcerlo, sacar a Dios del contexto de su justicia y presentarlo como injusto por el juicio de los primogénitos en Egipto.
Porque cuando una pregunta ya viene con la intención de condenar a Dios, antes de escuchar la explicación, eso no es razonamiento serio. Eso es malicia disfrazada de análisis. Doctor Guerrero Heredia, la muerte de los primogénitos en Egipto no muestra que Dios sea injusto. Demuestra que Dios no juega con la maldad, la opresión ni la soberbia humana. Faraón no era una víctima inocente. Era un tirano que esclavizó al pueblo de Israel, oprimió generaciones enteras y ordenó matar a los niños hebreos en el río. Egipto ya había derramado sangre inocente antes de que el juicio de Dios cayera sobre Egipto. Y aún así, Dios no envió el juicio sin advertencia. Dios habló al faraón una y otra vez. Le dio oportunidades, señales, plagas, advertencias claras. Pero Faraón endureció su corazón, desafió a Dios, se burló de su mandato y se negó a soltar al pueblo. Si hoy en día existiera un faraón, ese faraón se llamara Eladio Hernández. Entonces, no fue Dios actuando por capricho, como ustedes lo quieren presentar. Dios ejecutó juicio después de mucha paciencia. Además, Dios dio una salida, la sangre del cordero en los postes de las puertas. Quien obedeciera a la advertencia sería librado. Eso demuestra que el juicio no vino sin misericordia. La puerta de la salvación fue anunciada antes que llegara la muerte. Así que el problema no fue falta de justicia de Dios. Fue exceso de soberbia en Faraón y en una nación que se levantó contra Dios. El ateo quiere acusar a Dios por juzgar a Egipto, pero se le olvida que Egipto ya había condenado a muerte a los hijos de Israel. Quiere llorar por la justicia de Dios, pero guardar silencio ante la sangre inocente que Egipto derramó primero. La verdad es esta: Dios no es injusto por juzgar al opresor. Injusto sería que Dios mirara la esclavitud, el asesino, la arrogancia y la rebelión de Egipto y no hiciera nada. La muerte de los primogénitos no fue crueldad divina. Fue juicio santo contra un reino rebelde que ignoró la advertencia, rechazó la misericordia y terminó cosechando las consecuencias de su propia dureza. Así que no juzguemos a Dios antes de ver y estudiar el por qué fue que Dios tomó esa decisión. Es peor creerse Dios que destruir la población del mundo en un diluvio o matarle los hijos mayores a una civilización entera. Ok, antes de responderle esa pregunta hay que desenmascararla. No es una pregunta honesta la que hace el doctor Guerrero Heredia. Es una acusación disfrazada. Está presentando el juicio de Dios como crueldad, mientras minimiza la rebelión de Satanás como si desafiar a Dios, que es santo, fuera una travesura sin importancia. Doctor Guerrero Heredia, esa pregunta está mal planteada desde el principio. Porque intentar poner a Dios en el banquillo de los acusados, como si el creador del universo pudiera ser juzgado con la mente y la moral torcida de una criatura rebelde. Creerse Dios no es un error pequeño. Es la raíz de toda rebelión. Es la criatura queriendo ocupar el lugar del creador. Es decir, yo decido lo bueno y lo malo. Yo mando, yo gobierno, yo no rindo cuenta a nadie. Eso fue el veneno de Satanás en el principio. Y ese sigue siendo el veneno del corazón humano hoy en día. Veneno que usted acaba de confirmar con esa pregunta. Ahora bien, el diluvio
no fue un arrebato violento de Dios. Fue juicio contra la humanidad que, según Génesis 6, estaba corrompida, llena de violencia y cayó en pensamientos que eran continuamente hacia el mal. Dios no destruyó un mundo inocente, juzgó un mundo podrido por la maldad. La muerte de los primogénitos en Egipto tampoco fue un capricho de Dios. Egipto era una nación opresora que esclavizó al pueblo de Israel y ya había derramado sangre inocente cuando ordenó matar a los niños hebreos. Antes del juicio, Dios advirtió, dio señales, envió plagas, dio oportunidades tras oportunidades y aún así Faraón endureció su corazón. Entre el guerrero, no confunda juicio con justicia. No confunda paciencia agotada con crueldad. No confunda al juez santo con el criminal culpable. La verdadera pregunta no ¿es peor creerse Dios que recibir el juicio de Dios? La pregunta es, ¿quién le dio al pecador el derecho de rebelarse contra Dios y luego acusar a Dios cuando llega la consecuencia? Pero Dios no se somete al tribunal del pecador. Dios no pide permiso para juzgar el mal, porque Él es soberano. Dios no rebaja su santidad para complacer una mente que quiere justificar sin juicio. Quiere misericordia sin arrepentimiento y libertad sin consecuencias. El diluvio y Egipto no prueba que Dios sea injusto. Prueba que cuando la maldad llega al límite, el juez del universo se levanta y ningún trono humano, ningún faraón, ningún imperio y ningún pecador puede detener su justicia, porque Él es Dios y punto. Bueno, mira. ¿Quién es ese personaje que ustedes siempre señalan como el representante en la lengua, de la maldad? En la lengua, el 80% de los pastores nada más hablan de eso. En la punta de la lengua lo tienen. El diablo. Lo cual no lo veo razón. Pero, ¿cómo se define eso? Porque... Pero déjalo. Ok. Eladio hace una pregunta de cómo se define Satanás. Tu pregunta, ¿quién es Satanás? Con esa pregunta ahora entiendo por qué lo defiende con tanta ignorancia, diciendo que él nunca ha hecho maldad en el mundo. Has estado defendiendo al engañador sin conocer, justificando al rebelde sin entender su naturaleza y acusando a Dios con tal de sostener tu ateísmo. Porque eso es lo que has hecho. Has defendido a un ser que tú ni conoces, no sabes cómo actúa, porque ahora estás preguntando cuál es su naturaleza. De modo que tu necedad te ha hecho tan incoherente que estás defendiendo a un ser sin saber quién es ese ser para acusar a Dios. Esto no demuestra inteligencia, Eladio. Demuestra soberbia, necedad y una ceguera moral muy profunda. Porque solo un corazón endurecido puede defender el enemigo de Dios mientras acusa a Dios santo de injusto. Tu problema no es que te falte información. Tu problema es que no quieres rendirte ante la verdad. Prefieres justificar al padre de mentira y condenar al juez perfecto. Porque tu orgullo necesita encontrar a alguien a quien culpar para no enfrentar la realidad de tu propio pecado. Eladio, cuando defiendes al engañador y atacas al santo, no estás pensando con libertad. Estás repitiendo exactamente la mentira que dices no creer. Satanás es un ser espiritual real, caído, rebelde contra Dios, enemigo de la verdad y destructor del alma humana. Satanás también es mentiroso, homicida desde el principio, tentador, acusador, engañador y adversario de Dios y de los hombres.
no puede crear vida, no puede dar propósito, no puede salvar. Su obra no es crear verdad, sino torcerla. Lo mismo que tú estás haciendo, torciendo la verdad bíblica. No es traer libertad, sino esclavitud. Es incapaz de decir una verdad. No es dar vida, sino arrastrar al ser humano a la rebelión, al pecado y a la muerte. Satanás es un ángel caído por soberbia, una criatura rebelde que quiso ocupar el lugar del creador. Su estrategia siempre ha sido la misma: venderle al hombre una falsa libertad, esclavizando con pecado real, llevarlo lejos de Dios y luego acusar por la misma maldad que él ayudó a sembrar en su corazón. Es un ser que hace ver la mentira como si fuera verdad, para llevar al necio al infierno. Y Satanás es un ser que nunca podrá contra Dios. Satanás no necesita que lo adores abiertamente. Le basta con que la gente como tú niegue su existencia, excuse su maldad y llame en libertad a la esclavitud del pecado. Mientras te empuja a creer que la verdad es una mentira, te hace llamar libertad al pecado y que llames a lo malo bueno y a lo bueno malo, y que creas que es sabiduría intelectual la rebelión contra Dios. Es el envidioso de Dios. A ver, la matanza de Sodoma y Gomorra, Dios. Ok. Él dice: la matanza de Sodoma y Gomorra es Dios. Y si tú le llegas a preguntarle al señor ateo Eladio Hernández por qué él hizo eso, él dice: porque Dios es malo. Y esa es su varita mágica. Acusar a Dios de toda la maldad. Pero mira, Eladio, Dios no destruyó a Sodoma y Gomorra por crueldad, como tú lo quieres poner. La juzgó porque su maldad había llegado al límite delante de su santidad. Génesis 18:20 dice que el pecado de esas ciudades se había agravado en extremo. No eran ciudades inocentes, eran unas ciudades hundidas en el orgullo, abuso, violencia, injusticia, perversión, abuso, opresión, egoísmo, falta de misericordia, inmoralidad, donde se practicaban relaciones sexuales perversas. No existía el amor humano, existía la opresión y rebelión, donde los débiles morían de hambre y nadie se compadecía de ellos. No existía moral humana, no existía la justicia, no existía la compasión, asesinos sin justicia, robo, niños abusados sexualmente. Todos eran incapaces de tener misericordia por el prójimo y tenían un rechazo abierto a la verdad de Dios. Ese era Sodoma y Gomorra. Y a lo mejor a ti, Eladio, te gustaría vivir en una sociedad tan privilegiada como esa. Fue falta de misericordia en Dios. El problema fue exceso de corrupción en el hombre. Dios no estaba buscando destruir por placer, como tú lo quieres presentar. Abraham intercedió y Dios estuvo dispuesto a perdonar si encontraba a hombres justos en la ciudad. Pero esos hombres no fueron hallados. Eso demuestra que el juicio de Dios no fue por capricho, sino por justicia. Llamar cruel a Dios por juzgar a Sodoma es cerrar los ojos ante la maldad de Sodoma. Es defender al culpable y olvidarte de las víctimas. Es indignarse más por el castigo que por el pecado que provocó el castigo. Un Dios que mira el abuso, la corrupción, la violencia y la maldad sin juzgar no sería bueno, sería un Dios injusto y cruel. No sería santo, sería cómplice, sería un juez corrupto. Sodoma y Gomorra no prueban que Dios sea cruel, prueba que Dios toma el pecado en serio, que la maldad no queda impune y que ninguna sociedad puede convertir la corrupción en cultura,
el pecado en una identidad y la rebelión en forma de vida, sin enfrentar el juicio del Dios Santo. Y esa sociedad corrupta es la que Eladio quiere hoy en día, porque juzga a Dios por no querer que eso suceda. ¿Cómo se explica que mueren cada año 3 millones de niños por hambre y desnutrición? Eso es fruto de... Ok, esa es la pregunta de la varita mágica de todos los ateos. Acusar a Dios por tanta hambre de niños y tanta desnutrición y porque hay mucha maldad, esa es la varita principal de los ateos. Mire, señor ateo Eladio Hernández, acusar a Dios por la muerte de los niños con hambre y desnutrición es una forma cobarde de quitarle la culpa al verdadero responsable, el corazón podrido del ser humano. Eladio, no seas necio y entiende de una vez que Dios no creó un mundo sin recursos. Dios no creó una tierra incapaz de alimentar. El problema no es falta de provisión. El problema es la corrupción, guerra, ambición, gobiernos criminales, sistemas injustos que permiten que hoy muchas personas desperdicien y boten comida antes de repartirla a los necesitados. También los robos de recursos, indiferencia humana y corazones llenos de egoísmo. No es Dios quien roba la comida. No es Dios quien trafica con la ayuda humanitaria. No es Dios quien convierte el dinero en ídolo. No es Dios quien abandona al pobre mientras otros viven en lujo. No es Dios quien provoca guerra, saquea naciones y deja a los niños morir de hambre. Eso lo hace el hombre, no Dios. Y luego, con una hipocresía enorme, el mismo ser humano que destruye, roba, oprime, explota y hace indiferente ante el sufrimiento, mira al cielo y dice, ¿por qué Dios permite esto? Hipocresía. No, Eladio. La pregunta correcta es, ¿por qué el hombre, teniendo recursos para alimentar, proteger y ayudar, prefiere adorar su dinero, su poder y su comodidad mientras otros mueren? Culpar a Dios por el hambre del mundo mientras se ignora la corrupción humana es como ver a un ladrón robar el pan de un niño y después acusar al panadero. Y eso es lo que tú estás haciendo, Eladio. Dios no es culpable de la maldad humana. Dios es el juez de la maldad humana. Y un día, todo gobernante corrupto, todo sistema injusto, todo rico indiferente, todo opresor y todo corazón egoísta tendrá que rendir cuenta delante de él. Y ni tú ni nadie lo podrá detener. El hambre de los niños no prueba que Dios sea malo. Prueba que el hombre, cuando rechaza a Dios, puede volverse tan miserable que dejar morir al inocente y todavía se atreve a culpar a Dios. Así que no uses el dolor de los niños como arma para acusar a Dios mientras ignora la maldad del hombre. El problema no es la falta del amor en Dios. El problema es el exceso de pecado, egoísmo y corrupción en el corazón humano. Quieres quitar a Dios de la sociedad, Eladio, rechazar su mandamiento, burlarte de su verdad, vivir como si Dios no existiera y luego culparlo por el desastre que produce una humanidad que vive de espalda a él. El corazón humano es tan perverso que puede dejar morir de hambre a un niño y luego usar ese cadáver como argumento para acusar a Dios desde un micrófono. Eladio, no seas hipócrita. No uses el dolor de los niños hambrientos como argumento barato en contra
de Dios. Tú defiendes la gracia, yo defiendo la obra. Noel, yo entiendo que usted defienda las obras, porque el catolicismo cree que por obras puede ser salvo. Pero la gracia verdadera de la que te está hablando mi hermano Carlos Veloz no compite contra la obediencia ni contra las buenas obras, la produce. Pero las obras jamás pueden ocupar el lugar de la sangre de Cristo. Las obras pueden evidenciar que una persona fue transformada, pero nunca puede comprar su salvación. El que pone sus obras como base para salvarse no está exaltando la santidad, está rebajando la cruz como si el sacrificio de Cristo no fuera suficiente. La obediencia es fruto de la gracia, no el precio de la gracia. Las buenas obras son evidencia de una fe viva, no la moneda con la que el pecador paga su entrada al cielo. Porque si las obras salvan, Cristo murió en vano. Pero si la gracia no transforma, entonces no es gracia bíblica, es libertinaje religiosa disfrazado de evangelio. Las obras no abrieron la puerta del cielo, la sangre de Cristo sí. Y todo el que entra por esa puerta no entra cargando méritos humanos, entra sostenido por una sola verdad: salvación por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. De que se mueren 3 millones de niños al año de hambre. Y de nutrición. Y de nutrición. Ponchen el audio, eso no tiene nada que ver con Dios. Eso fue Stalin. Porque eso es el libre albedrío. Eso fue Stalin. Entonces, lo que yo quiero es que este programa vaya madurando, pero escúchame, este programa debe ir madurando en cuanto a los temas. Míralo. O sea, tú no me puedes venir a mí con la misma reacción que tú tienes 10 años haciéndola. La misma reacción. No me con marees. el mismo cliché. Lo que Eladio acaba de decir allá atrás, no me marees, me demuestra a mí de que él está consciente de que todos los argumentos que él está haciendo contra Dios es una mentira, sabiendo él que es una mentira lo que está diciendo. Cliché. ¿Para qué? Después de 10 años repitiendo el mismo cliché, el problema ya no es intelectual, es moral y espiritual. No quiere razonar con honestidad, quiere justificar su rechazo, no quiere buscar la verdad, quiere defender su fantasía de vivir como si Dios no existe. Porque cuando una persona prefiere culpar a Dios antes de confrontar su propia mentira, no está pensando con libertad, está obedeciendo a su rebelión, inspirada por Satanás. Continuamos. Dios, Para que tú. ¿pero qué Dios para me que está tú, hablando a mí? Para que tú. El Dios del que Carlos Veloz te está hablando es el mismo Dios en el que yo creo y quien también sirvo. Y como en ese momento, cuando tú haces esa pregunta, por tu falta de modalidad, no permitiste que Carlos Veloz terminara de explicarte con claridad quién es ese Dios, porque esa es tu varita mágica de preguntar y a la misma vez interrumpir. Quiero contestarte esa pregunta para que sepas a qué Dios tú le llamas fantasía. No hay muchos dioses ni versiones humanas de Dios. Hay un solo Dios vivo y verdadero. Él es infinito en su ser y en su perfección. Espíritu purísimo, invisible, eterno, inmutable, inmenso, incomprensible, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Dios no tiene cuerpo, no depende de nadie, no cambia, no aprende porque lo sabe todo, no mejora, no se equivoca, no envejece y no necesita permiso de ninguna criatura para actuar. Él es santo, soberano, perfecto, sabio, justo, libre, absoluto, autosuficiente, glorioso, majestuoso y digno de toda adoración.
Él hace todas las cosas conforme al consejo de su propia voluntad, no porque sea caprichoso, sino porque su voluntad es santa, perfecta, justa e inmutable. Dios no está sometido al juicio del hombre. El hombre está sometido al juicio de Dios. Que Dios es amoroso, benigno, paciente, misericordioso, compasivo, abundante en bondad y verdad, perdonador de iniquidad, la transgresión y el pecado. También es terrible en su juicio, porque es demasiado santo para llamar inocente al culpable y demasiado justo para tratar el pecado como si no importara. Dios es luz y en él no hay tiniebla. Dios es verdad y en él no hay mentira. Dios es justicia y en él no hay corrupción. Dios es santo y por eso odia todo pecado. Su misericordia no cancela su justicia y su amor no lo convierte en cómplice de la humanidad ni de la maldad. Por eso, Eladio, antes de sentarte a juzgar a Dios con una mente limitada y un corazón caído, recuerda esto. Dios no necesita defender su carácter delante del hombre. El hombre, quien tendrá que dar cuenta delante del Dios santo, justo, eterno y verdadero. Y punto. Ese es el Dios que Carlos Veloz ha tratado de presentarte, el que tú llevas 10 años rechazando. Hablando ustedes, los malditos evangélicos, para que que son los hombres se arrepientan. Millonarios a costa Yo no soy de la millonario, creencia. yo soy pobre. Yo soy pobre. No, de la creencia, de la creencia. Pero te estoy hablando yo soy personas. Pobre. Yo soy pobre. Mira, hermano, la religión es simplemente un negocio. Yo soy. Okay. Aquí vemos cómo el ateo, cuando no tiene argumento y no tiene la verdad, quiere poner a todo el mundo en el mismo saco. Porque mira, Eladio, decir que todos los evangélicos son millonarios no es un argumento serio. Es una mentira barata, repetida por gente que no quieren pensar como tú. Eso no es análisis, eso es ignorancia disfrazada de crítica detrás de un micrófono. La mayoría de los cristianos en el mundo no son ricos, Eladio. Muchos son pobres, perseguidos, rechazados, humillados y aún así siguen creyendo en Cristo. Sin recibir fama, dinero ni aplauso. Así que no vengas a meter a millones de creyentes sinceros en el mismo saco de unos cuantos falsos predicadores que han usado la fe como negocio. Que existan lobos vestidos de pastores no invalida a Cristo. Lo que demuestra es que Jesús tenía razón cuando advirtió que vendrían falsos profetas. El fraude religioso no destruye el evangelio. Confirma que hay hombres corruptos capaces de usar hasta el nombre de Dios para llenar sus bolsillos. Como también hay hombres como tú que niegan a Dios para justificar su pecado y sostener el ateísmo. El problema es que tú no estás buscando la verdad. Estás usando el mal testimonio de algunos como excusa para rechazar a Dios. Tomas a los falsos ministros, los pones como representantes de todos los cristianos y luego usa esa mentira para justificar tu incredulidad y tu ateísmo necio. No todos los evangelismos son millonarios. Eso es falso. Hay cristianos sirviendo en barrios pobres, hospitales, cárceles, calles, campos misioneros y comunidades olvidadas sin hacer ricos a costa de nadie. Así que seamos claros. Si quieres criticar a los falsos predicadores, hazlo. Yo también los hago y los confronto en mi canal. Pero no uses a los corruptos como excusa para escupir sobre Cristo ni para calumniar a millones de creyentes sinceros. Porque al final, esa acusación no demuestra que el evangelio sea falso.
solo demuestra que estás usando una mentira conveniente para no enfrentarte a la verdad de Dios y sostener la mentira necia del ateísmo. Así que no seas injusto en querer poner a todos los cristianos en la misma balanza de los falsos profetas, porque no todos somos falsos, no todos predicamos la palabra de Dios para hacer dinero. Muchos predicamos la palabra para llevar las buenas nuevas de salvación. Tienen los mayas, los aztecas, los indios, los toltecas, de que no habían venido todavía el descubrimiento y vino el diluvio y se lo llevó a todos. Es muy... Ok. Guerrero Heredia, la pregunta es correcta, pero la respuesta es no. La Tierra no estaba completamente poblada en el sentido moderno de que todos los continentes y regiones estuvieran llenos como hoy. Después del diluvio, la humanidad estaba unida en una misma región y con un mismo lenguaje. Y en esa Babel intentaron establecerse allí para no dispersarse. Estaban resistiendo el mandato de Dios de llenar la tierra. Por eso Dios confundió sus lenguas y lo dispersó. Los mayas, los aztecas y otros pueblos indígenas no estaban presentes como civilización organizada durante el diluvio. Según la visión bíblica, después del diluvio, la humanidad volvió a multiplicarse desde la familia de Noé. Y con el tiempo, los descendientes se dispersaron por la tierra. Muchos después siguieron distintos pueblos, cultura, idioma, civilización, incluyendo los mayas, los aztecas y otros pueblos antiguos. El diluvio no ocurrió dentro de la historia de los mayas o los aztecas. Según la Biblia, ocurrió antes de que esa civilización existiera. Ellos no fueron testigos del diluvio. Como pueblo formado, fueron descendientes de la humanidad que vino después de Noé. Espero haberte podido aclarar esa pregunta. Estamos reflexionando acerca de la maldad en sentido de Dios y la maldad producida por el diablo, ¿verdad? Por Satanás. ¿Cuáles son las conclusiones que nosotros podemos dejar en este día de hoy? Eladio está tratando de llegar a una conclusión, pero en esa conclusión, tratar de llegar a una conclusión como que Dios hace maldad. Antes de hablar de la maldad de Dios, Eladio, primero limpia la sucia mentira de tu argumento. Dios no es el autor del mal. Ya lo he repetido muchas veces en este video. Dios es el juez del mal. El que confunde la justicia santa de Dios con la maldad del diablo no está haciendo análisis profundo. Está torciendo la verdad para defender su necio, corrupto y perverso corazón. La maldad del diablo nace de su orgullo, de su mentira, de su engaño y de su rebelión contra Dios, como tú. La justicia de Dios nace de su santidad, de su verdad y de su derecho eterno a juzgar el pecado. No pongas al santo en el mismo nivel que el rebelde, porque eso no es inteligencia, eso es ceguera moral disfrazada de argumento. El diablo engaña para destruir. Dios juzga para poner orden. El diablo miente para esclavizar. Dios revela la verdad para salvar. El diablo promueve el pecado. Dios lo confronta. El diablo arrastra al hombre a la condenación. Dios entregó a su Hijo en la cruz para rescatar al pecador. Así que no vengas a llamar malo al Dios que juzga la maldad, mientras minimizas al enemigo que la promueve. Eso no es razonamiento. Eso es defender al culpable y acusar al juez. El criminal que tú defiendes produce el delito. El juez dicta sentencia.
El diablo promueve la maldad. Dios la juzga. Satanás arrastra al hombre al pecado y a la confusión, como tú. Dios le ofrece salvación en Cristo. Eladio, tú llamas malo a Dios por castigar el pecado, pero no llamas malo al diablo por proveerlo. Tu problema no es intelectual, es moral, necedad y espiritual. Estás justificando el destructor y acusando al Salvador. Estás defendiendo al que engaña y atacando al que ofrece redención. La diferencia es clara. Satanás destruye por odio. Tú mientes por soberbio. Dios juzga por santidad. Satanás miente por condenar. Dios revela la verdad para salvar. Satanás celebra la caída del hombre. Dios entregó a su Hijo para levantar al pecador. Por eso, no llames injusticia al juicio de Dios, solo porque tú quieres no reconocer la maldad del pecado. El diablo produce cadenas. Cristo rompe cadenas. El diablo empuja al hombre al abismo. Cristo murió para rescatarlo. Confundir esas dos realidades no es valentía intelectual. Es ceguera espiritual vestida de argumento de un corazón necio que rechaza la verdad y abraza la mentira. Estás pidiendo una conclusión del programa. Te voy a dar la conclusión que yo creo que deberían darle en ese programa por lo que he oído. Podemos concluir, Eladio, por tu afirmación atea y sin sentido de defender la mentira, rechazando la verdad. Hemos aprendido que el ateísmo no tiene una base moral, ética, sincera en buscar la verdad y ver cómo el ateo es capaz de usar cuentos fantasiosos que solo existen en la mente de idiotas para usarlo como burla de la verdad, para querer comunicar un Dios falso con el objetivo de confundir al oyente. En este video hemos aprendido que usted no tiene la capacidad de darse cuenta de que está siendo instrumento de Satanás para llevar a cabo su obra. Así que este sería una buena conclusión sincera para este debate. No estás desenmascarando a Dios, estás desenmascarando tu propia ceguera y falta de conocimiento bíblico. Y como el ateo es capaz de debatir un tema sin tener conocimiento del tema, quedando en ridículo sin la capacidad de darse cuenta, demostrando falta de conocimiento y necedad, capaz de hablar estupideces sin sentido para defender su tonto razonamiento para culpar al único Dios verdadero, justo, dador de vida. Eso sería una muy buena conclusión, Eladio. Con relación, tú no eres el coordinador. Sí, Deja que él termine. Déjalo. con relación a esas dos figuras históricas inventadas que nosotros podemos darle conclusión. Bueno, lo primero es... Según las versiones de fantasía de estos creyentes, supuestamente envidiaba a Dios. Eso es su pecado. Ese es su pecado y por eso fue desterrado. Lo bajaron. El ángel caído. Sí. No, bajaron unos cuantos más. Hicieron la primera banda de heavy metal ahí en el paraíso. Doctor Guerrero Heredia, eso no fue un argumento. Fue una burla infantil disfrazada de crítica intelectual. Y vemos como tus compañeros se ríen y se burlan. Ahí vemos una falta de respeto a la palabra seria de Dios. La Biblia jamás enseña que Satanás y los ángeles caídos formaron una banda de heavy metal, como tú dices, en el paraíso. Esa es una caricatura barata, inventada para ridiculizar una doctrina que usted no quiso tratar con seriedad. Burlarse no es refutar. Ridiculizar no es razonar. Convertir una enseñanza espiritual en un chiste no destruye la verdad. Solo demuestra la falta de argumentos para enfrentarla. La Biblia presenta a Satanás como un ser rebelde, orgulloso, engañador, acusador y enemigo de Dios.
no como un personaje de comedia, como tú lo quieres presentar. Satanás no cayó por tocar música, cayó por soberbia, rebelión y oposición directa contra Dios. Así que no confunda la enseñanza bíblica con los chistes que usted fabrica para hacerla parecer absurda. El problema, doctor Guerrero, no es que la Biblia sea ridícula. El problema es que usted necesita ridiculizarla para no confrontar seriamente. Porque cuando una persona no puede derribar la verdad con argumentos, intenta enterrarla en burla. Y se lo digo con firmeza. Usted es una persona preparada, inteligente, con conocimiento valioso y un programa que yo mismo he seguido. Precisamente por eso, esa burla hacia lo sagrado de Dios, del Carlos Veloz y también de mi Dios estuvo completamente fuera de lugar. En su programa se exige respeto para toda opinión. Entonces sea coherente. Si usted pide respeto para las ideas ajenas, también debe respetar la fe de quien creemos en Dios. No le estoy pidiendo que crea como nosotros. Le estoy pidiendo que no uses el micrófono para convertir lo sagrado en payasada. Si usted demanda respeto para todos, entonces también debe mostrar respeto cuando habla de nuestra fe. Eso que usted dijo estaba fuera de lugar, porque hay muchas personas que oyen su programa, pero que de verdad respetan la palabra de Dios y amamos a Dios. Entonces, siempre se sitúa de que la maldad es originaria y es creada por Satanás, por el diablo, que todo es. De hecho, en el idioma que hablamos cotidianamente, siempre estamos alabando a esa figura. Anda al diablo. Okay. Pero muchacho, el diablo. Viejo, el diablo. Siempre. Pero ¿qué? Pero no sale resulta, de la pero resulta que quien ha hecho toda la maldad, según las narraciones de ustedes, ha sido Dios o Jesucristo. Ahí voy. Ok. Fíjense si el ateo no tiene coherencia. Y todo lo que Eladio está hablando en este programa ha sido salido de su corazón incoherente, corazón necio, que acaba de caer en su trampa. Eladio, tú acabas de confesar con tu propia boca que alabas al diablo. Acabas de revelar la fuente de tu pensamiento y la fuente de tu argumento. Y por esa razón es que acusas a Dios de toda la maldad que existe. Pero esa afirmación no es profundidad intelectual, porque ya descubrimos del lado de quién tú estás, de Satanás. Por eso esa acusación contra Dios está torcida, acomodada, sin fundamento y a la vez tonta y estúpida. La Biblia no presenta a Dios como el autor del pecado, sino como el juez santo que lo va a juzgar. Ahora acabamos de confirmar que eres una persona manipulada por Satanás y un discípulo de Satanás que estás haciendo la obra de Satanás, engañando, mintiendo para que las personas no busquen de Dios. Dios creó al hombre con voluntad, conciencia, responsabilidad, pero fue el hombre quien escogió rebelarse, mentir, matar, violar, robar, abusar, explotar, corromper y destruir. Pero como usted, Eladio, no tiene la capacidad moral, intelectual de entenderlo, solo te queda culpar al Creador por la basura moral que sale del corazón humano. Y esta es tu varita mágica. Acusar a Dios. ¿Por qué te ciegas a la verdad de Dios? Porque tu Dios es Satanás. A quien tú sirves es a Satanás. Dios no obligó al asesino a matar. Dios no obligó al corrupto a robar.
Dios no obligó al violador a violar. Dios no obligó al mentiroso a mentir. Dios no obligó al hombre a derramar sangre inocente. Eladio. Y Dios no te obliga a ti a que creas en él. Pero Satanás, tu Dios, al que tú alabas, sí te hace creer que Dios no existe. Eso, Eladio, lo hace el ser humano. Rechaza la verdad. Tú endureces tu conciencia, abrazas el pecado y después tienes la hipocresía y el descaro de mirar al cielo para culpar a Dios por la maldad que tú mismo practicas. Jesús lo dijo claramente en Mateo 15:19. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y ahí está la raíz del problema. No en Dios, sino en el corazón caído del hombre. Dios no produce la maldad. Dios la juzga. Satanás la promueve, igual que tú. El hombre la practica. El mundo la celebra. Y cuando llega la consecuencia, el pecador busca a un culpable para no mirarse al espejo. Dios no es el autor del mal, Eladio. El autor del mal es al que tú alabas. Dios es juez justo, santo, y un día le va a pedir cuenta a todos asesinos, a todos abusadores, a todos corruptos, a todos mentirosos y a todos rebeldes y a todos pecadores que quiso esconder su culpa detrás de una acusación contra Dios. Dios es el dador de lo bueno solamente. Lo que sucede, Eladio, es que tu ateísmo y tu Dios te han cegado tanto que no quieres ver. Dios nos dio la vida, la creación, la conciencia, la familia, la razón y la inteligencia. La provisión diaria, la paciencia, la verdad, la misericordia. Y aún su Hijo nos los entregó. La salvación en Cristo. Ese es el regalo más grande. Dios no solo le dio al hombre vida, le dio a su propio Hijo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios le dio al hombre la salvación en Cristo, pero el hombre tomó los regalos de Dios, los corrompió con pecado y después tuvo la arrogancia de culpar al dador por la maldad que él mismo produjo. Eladio, tu odio hacia Dios te ha convertido en una persona incoherente, no confiable cuando se trata de hablar la verdad. Eres un huérfano del conocimiento de la palabra de Dios y de la razón, al punto de usar cuentos sin sentido que solo un idiota puede creerte para tapar la verdad absoluta de mi Dios. Como conclusión, doctor Guerrero Heredia, Noel de la Rosa y Eladio Hernández pueden negar a Dios, pueden burlarse de su palabra, pueden acusarlo de la maldad que el hombre produce con sus propias manos y pueden levantar argumentos para intentar sentar al Creador en el banquillo. Pero sus acusaciones no cambian la verdad. Dios no es el autor del mal. Dios es el juez santo que un día juzgará todo mal, incluyendo la maldad de ustedes. La mentira que ustedes dicen sobre Dios podrá sonar fuerte por un momento. La burla podrá levantar aplausos por un rato y traer rating a su espacio radial. Y el orgullo humano podrá sentirse muy inteligente delante de otro hombre. Pero llegará el día en que toda boca que hoy se burla tendrá que callar delante de la gloria de Dios. No interesa que opinen las religiones. No interesa que opinen los hombres. No interesa que opinen los gobiernos. No interesa que opinen las grandes universidades. No interesa que opinen los grandes científicos ni la ciencia. No interesa que opinen las estaciones de radio ni los periodistas. Todos tienen una verdad relativa, pero Dios es la verdad absoluta. Y dijo
en Filipenses 2, 10 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que esta no es solo una discusión de opiniones. Hoy pueden negar a Cristo por orgullo, pero un día tendrán que reconocer por su gloria. Y esto no lo va a detener nadie, porque esa palabra sale de Dios Todopoderoso. Eladio, cuando te esfuerzas tanto por demostrar la no existencia de Dios, usando argumentos falsos, burlas y acusaciones contra un ser que según tú no existe, lo único que haces es revelar la contradicción de tu propio discurso. Porque nadie le declara la guerra a una fantasía. Nadie se obsesiona en atacar algo que según afirma no es real. Si Dios no existe, entonces tus acusaciones contra él son vacías. Tu burla no tiene en blanco y tus argumentos caen en el absurdo. Al final, tu lucha no destruye que Dios no exista. Demuestra que hay una verdad que te incomoda, una conciencia que te acusa y un Dios al que intentas negar, pero no puedes ignorar. Este llamado no es al odio, sino a la verdad. Arrepiéntanse, miren a la cruz, reconozcan su pecado y vengan a Cristo mientras todavía hay misericordia. Porque el mismo Jesús que hoy salva por gracia, un día será reconocido por todos como el Señor y juez. La pregunta es para ustedes: ¿se doblará hoy en arrepentimiento o mañana delante del juez? Los dejo con un corto video de 30 segundos. Vean este video. Dios los bendiga, Dios los guarde. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10, 11.